Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Con 35. Vamos a escuchar a nuestra colaboradora justamente en este ejercicio que hemos iniciado en el espacio de Presencia Universitaria de brindarle al consumidor datos que lo puedan empoderar. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como cada miércoles, un gusto saludarte. Hola, Marco, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a los que nos ven, a los que nos escuchan a través de los medios universitarios. Y el día de hoy vamos a abordar un tema con el objetivo de crear conciencia y de sensibilizar a los consumidores y a la población. Y es que muchas veces vamos al supermercado, vamos al mercado público, vamos a la tiendita y adquirimos productos, alimentos, y muchas veces pues no tenemos el hábito de pensar o de meditar qué es lo que hay detrás de que este producto, de que este alimento esté en el refrigerador, en el congelador, en este anaquel, ¿no? Que son todos estos procesos que hay detrás de transformación, de conservación, de distribución y de almacenamiento de estos alimentos, ¿no? ¿Cuál es la energía que se emplea para producirlos? Y específicamente quiero abordar el tema de el uso del agua para producir nuestros alimentos. Entonces, justo creo que en este espacio se le ha dado un amplio, se ha abordado ampliamente el tema del agua, ¿no? Específicamente en el estado de Querétaro, su uso, su distribución, incluso el tema de la escasez del agua aquí en nuestro estado es un tema muy importante. En este espacio se le ha dado un conocimiento alto, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que desde la perspectiva del consumo de alimentos debemos de abordar. Y para eso traigo una tablita, no sé si me apoyan con la imagen, por favor, para que creemos esta conciencia, ¿no? Sepan los consumidores cuánta agua se requiere para producir los alimentos que adquirimos y que consumimos o que muchas veces pues pedimos hasta en los restaurantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para obtener una hamburguesa, háblese de la carne, la lechuga, tomate y los 2 panes, se requieren 2.500 litros de agua. Es decir, esta estimación toma en cuenta... ¿Es por una hamburguesa? Por una hamburguesa. 2.500 litros de agua. 2.500 litros de agua para producirla. Y aquí, pues yo creo que hay que ponernos a pensar, porque esta estimación toma en cuenta, pues, cuáles fueron los recursos hídricos que se emplearon para alimentar a la res, a la vaca, obtener esa carne, los recursos hídricos para regar las lechugas, los tomates, para regar las plantas, el trigo que se requiere para producir estos granos, para molerlos, para procesarlos y obtener el pan, ¿no? Entonces, pues sí es una cantidad muy elevada. Para producir 1 kilo de aguacate se requieren 350 litros de agua y aquí pues se habla de que este fruto incluso es de los menos sustentables, su producción es de las menos sustentables y menos amigables con el ambiente. Entonces aquí es muy importante. Para producir un huevo, una sola pieza de huevo, 200 litros de agua. Un refresco de 500 mililitros que nosotros tomamos fácilmente del refrigerador y solo medio litro de refresco, pues equivale a 175 litros de agua. Una taza de café y una copa de vino, 128 litros de agua. Y, por ejemplo, una ensalada que es de las que tiene menos impacto o huella hídrica, que toma en cuenta pues solo utilizar tomate, lechuga y pepino, 80 litros de agua. Este producto pues es de los que tiene la menor huella hídrica, sin embargo, como vemos, son cifras bastante elevadas, entonces pues son datos que la población, los consumidores deben de conocer para que a la hora de ir al supermercado, al mercado, sepan qué cantidad de agua se empleó para que los consumidores pues puedan adquirir estos productos y consumirlos, ¿no? Estas estimaciones están en este programa, en esta página web de Water Footprint Calculator. Ustedes pueden ingresar a su buscador y pues bueno, ingresar estas palabras y lo van a encontrar.
ingresan a esta página, incluso ustedes pueden calcular su huella hídrica en base a sus hábitos alimenticios, a cómo se transportan a su trabajo, a qué se dedican, cuáles son sus hábitos de forma general, en su casa, cuántos electrodomésticos tienen, qué es lo que consumen. Pueden calcular su huella hídrica y en base a esta huella hídrica pues hacer modificaciones en su vida diaria para disminuirla, ¿no? Entonces, bueno, ya saben qué cantidad de agua se requiere para producir estos alimentos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos emplear para disminuir esta huella hídrica? Creo que son varias. La primera es, a mí particularmente no me gusta hablar de temas de prohibición completamente, ¿no? Es decir, dejar de consumir carne o acabar con la industria cárnica, yo creo que es una opción que no es tan viable. Creo que aquí más bien habría que moderar el consumo de ciertos alimentos, disminuir el consumo de carne, por ejemplo, el consumo de refrescos, el consumo de bebidas alcohólicas, y eso va a tener un impacto en nuestra huella hídrica y pues obviamente también en nuestra salud. El otro punto muy importante y que de hecho tiene más impacto en el medio ambiente que el dejar de consumir ciertos alimentos es disminuir al máximo el desperdicio de alimentos, porque todo el recurso que ya se invirtió, todo el recurso que ya fue empleado para producir un alimento y que a nosotros como consumidores se nos haga fácil, sencillo desperdiciarlo, echarlo a la basura, ya lo adquirí y pues se me echó a perder en la casa. Yo creo que pues habla de un tema que somos poco sensibles, poco conscientes, y creo que aquí sí es importante recalcar que sí el consumidor debe tener conciencia a la hora de desechar simplemente un producto. Todos estos recursos que ya se emplearon pues se van a desperdiciar, básicamente van a la basura. Y el otro punto importante es que debemos exigir a las autoridades pues políticas un poquito más estrictas respecto a la exportación de alimentos. Y es que, como sabemos, México es un importante exportador de alimentos. Esto genera grande derrama económica, sin embargo, pues todos los recursos naturales, recurso pues humano, la mano de obra, recursos hídricos que se están empleando para producir alimentos que no se van a consumir en México, que se están exportando. Entonces, los recursos que estamos empleando en México, que se están invirtiendo de nuestro país, pues van para alimentos que se consumen no por mexicanos, sino en otras partes del mundo. Entonces, creo que aquí como consumidores hay que informarnos sobre estas políticas de exportación, porque básicamente estamos exportando nuestros recursos naturales. Entonces, habría que hacer obviamente un balance, tema. El agua, por poner un ejemplo, el agua que se emplea para la producción de alimentos no se queda en el país, es un recurso que se emplea en alimentos que se consumen en otras latitudes. Es correcto, sí. Y muchas veces la autoridad ejecutiva alardea muchísimo respecto a la derrama económica que este tema genera, ¿no? De las exportaciones principalmente de frutas y hortalizas. Este tema de exportación de aguacate, exportación de berries, muchas veces se alardea de todo el dinero que se genera. Sin embargo, creo que sí hay que hacer un análisis más profundo de cuáles son las consecuencias en cuanto al impacto ambiental aquí en México. Emplear agua, emplear suelo para producir alimentos que se van a exportar. ¿En dónde está todo ese dinero, no? O sea, ¿para quién va? Costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio, exactamente. Entonces, yo creo que pues ahí está el debate, ahí está la información, y yo creo que hay que hacer un análisis muy detallado de este costo-beneficio, ¿no? Muy interesante. Correcto. Muy interesante, doctor. Sí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y yo regreso con más de la información aquí para ustedes en Presencia Universitaria.